Moviendo esto. Se escape. 88. Me olvidé de poner ese número porque muchas veces me olvido. 88. Número 88, sí. Acuérdense que estábamos viendo este problema que habíamos presentado en pantalla en el 87. Después lo esquematizamos, lo resumimos, pudimos reducir a la mínima expresión, poniendo los datos sin tanta, ¿no? Lenguaje humano. Esta forma de resumir se los aconsejo. Y después, bueno, procesar la pregunta, la probabilidad de, bueno, se elige una persona al azar, se sabe que es hombre, entonces calcular la probabilidad de que su antigüedad sea menor de 10 años. Bueno, lo procesamos, lógicamente, esto es una probabilidad condicional, porque este se sabe o sabiendo es una probabilidad condicional, ya me está anticipando que es un antecedente, porque uno sabe, uno tiene una data, uno sabe que es hombre, la persona que se elige al azar, no sé cuál es la probabilidad que tenga menos de 10 años, bueno, es esta probabilidad condicional. Uno apuesta a esta definición, pero como vino en el video anterior, no puedo hacer todo el mismo cálculo, vamos a repasarlo así de ligera, pensando en voz alta. Uno aplicó la definición y uno se da cuenta que le faltan cosas. Decís, uy, ¿ahora qué hago? Decís, ¿cómo calculo? Tengo que despejar a la probabilidad de que sea hombre multiplicando pasa dividiendo, pero no tengo la probabilidad de que sea hombre y tenga menos de 10 años de antigüedad, porque ese dato no está en el problema. Entonces uno dice, ¿y ahora qué hago? ¿Quién podrá ayudarme? ¿El Chapulín Colorado? No, el Chapulín Colorado que les va a ayudar. Yo les voy a explicar qué son. Son las definiciones, las propiedades, las fórmulas. Uno tiene que seguir aplicando los argumentos que venimos arrastrando en todos los problemas. ¿Cómo lo procesé? Aplicando la segunda ley de Bayes. La segunda ley de Bayes es consecuencia de dar vuelta a los conjuntos. En vez de poner A intersección B, pongo B intersección A. Y como el orden de los conjuntos no altera el resultado, porque la intersección es conmutativa, va a lo mismo. Entonces igualo a los dos segundos miembros, y cuando igualo a los dos segundos miembros, aplicando esta definición, me queda la segunda ley de Bayes. Bueno, me queda esta igualdad. Entonces, lo que yo no tenía esta probabilidad de que sea hombre sabiendo que tiene menos de 10 años de antigüedad, esta sí, bueno, esta sí la saqué, que tenga menos de 10 años de antigüedad. Bueno, acá está. Hay 350 empleados que tengan menos de 10 años de antigüedad, hago 350 sobre 600, simplificando me queda 7 sobre 12. El problema es que no tengo la probabilidad de que sea hombre sabiendo que tiene menos de 10 años de antigüedad, eso no lo tengo. Yo tengo que procesarlo de otra forma. ¿Cómo lo tengo que procesar? Bueno, miro los datos, releo el problema, acá lo esquematicé. Yo a lo sumo empiezo a leer 450 hombres, 150 mujeres, 350 empleados que tienen menos de 10 años de antigüedad, 90 mujeres que tienen más de 10 años de antigüedad. Ese es el dato que pica, digamos, el problema, porque, a ver, ¿por qué pica? Porque de estas 150 mujeres, 90 mujeres tienen más de 10 años. Entonces, si yo hago del total de mujeres que tengo, hago 150 menos 90, me va a dar 60, ya sé. Pero esos 60 que representan son todas las mujeres que tienen menos de 10 años de antigüedad, no hay otra. Más de 10 años de antigüedad, más de 90 no hay. Entonces, ese resto que queda, que son 60, son 60 mujeres que tienen menos de 10 años de antigüedad. Entonces yo, con ese dato, 60, puedo calcular la probabilidad conjunta de que sea mujer y tenga menos de 10 años de antigüedad. Ya lo hice eso, acá al costado. Por ahí. Entonces la probabilidad conjunta de que sea mujer y tenga menos de 10 años de antigüedad es 60 sobre el total de empleados que hay, que es 600. 60 dividido 600, simplifico, es 1 sobre 10. Bueno, perfecto. Esa sería la probabilidad conjunta de que sea mujer y tenga menos de 10 años de antigüedad. Entonces digo, bueno, ahí no terminó el problema. Entonces lo que hago es aplicar esta definición, y esa definición me va a dar la probabilidad de que sea mujer sabiendo que tiene menos de 10 años de antigüedad por la probabilidad de que tenga menos de 10 años de antigüedad. Vean el video anterior. Y de acá, obviamente, igualando eso a 1 sobre 10, despejando la probabilidad de que tenga menos de 10 años de antigüedad, que lógicamente 350 sobre 600, que es 7 sobre 12, bueno, despejando de ahí, calculo esta probabilidad de que sea mujer sabiendo que es menos de 10 años, de antigüedad es 12 sobre 70, y como obviamente este conjunto, que es mujeres menores de 10 años, es el conjunto opuesto a que sea hombre menor de 10 años, de antecedentes menores de 10 años para los dos, pero conjunto de mujeres y hombres son opuestos, ¿no? Se contraponen, son uno el opuesto del otro, o son mujeres o hombres, no hay un tercer género. Entonces, bueno,
ahí aplico la propiedad del opuesto. 1 menos la probabilidad del opuesto es la probabilidad del suceso. O al revés, 1 menos la probabilidad del suceso es la probabilidad del opuesto. Como quieran decirlo. Ahí apliqué la propiedad del opuesto. Entonces, 1 menos la probabilidad de que sea mujer, sabiendo que es menor, que tiene, bueno, menor de 10 años de antigüedad, es 12/70, 1 menos 12/70, sacando denominador común, me queda 58/70, hagan la cuenta. Y este valor lo pongo acá. Y acá despejo lo que me pide. Y ahí ya está. Esto que estamos multiplicando lo pasé dividiendo. Ahí está la cuenta. Punto. Entonces, moraleja. Siempre tienen que aplicar definiciones propiedades. Si cuando aplican una fórmula no está el dato, no tienen el dato ahí a mano, lo buscan en el enunciado, tratan de buscarlo. Si no lo encuentran en el enunciado, tendrán que procesarlo con otra definición, con otra propiedad, con otra fórmula, con otro cálculo auxiliar secundario que al costado se hace, se calcula y después se retoma el problema poniendo este 58/70, que es lo que calculé como cuenta auxiliar. Entonces vuelvo al problema de inicio y despejo lo que tengo que despejar y calculo lo que me piden. Es así el razonamiento de cualquier problema de matemática, ¿eh? No solamente de probabilidad sintética, de cualquier problema de matemática. Bueno, ya está. Vean el video anterior y un repaso a la ligera. Siempre viene bien. Casi lo borro. En algún momento te voy a borrar. Porque esto se vio bien, ¿no? Este cálculo. ¿Se vio bien este cálculo acá? Hola. Em, sí, por. No, digo por el amigo. En algún momento lo borro, pero porque Ah, no, 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 no. me molestó el amigo. O sea, No, entonces, no, 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 no. No, se entiende el resultado, yo en algún la momento diferencia. voy a borrarte, perdóname, pero necesito espacio, perdón. Ya voy a volver a dibujar. Pero la cuestión es que se haya visto bien acá, se vio bien, ¿no? No, sí, 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 se entendía el resultado. Ustedes también, los que ven dentro de 200 años, como digo yo siempre, me van a... qué sé yo qué va a pasar. Bueno, vamos al otro punto. Compartiendo pantalla. Ahí está, muy bien. El problema 4, claro. El problema 4b. Vamos a leerlo, ¿no? O sea, ya lo leímos, lo requete leímos, lo pusimos en pantalla, el video anterior, lo esquematizamos, lo pudimos reducir en forma de árbol poniendo todos los datos a su mínima expresión para entenderlo mejor y después procesarlo a través de propiedades y fórmulas. Pero vamos a leer el punto B. ¿Qué dice el punto B? A ver, voy a agarrar mi lápiz láser, lápiz óptico láser. Ahí está. Dice, bueno, se toma una persona al azar, calcular la probabilidad que una mujer tenga mayor a 10 años de antigüedad. O sea, tenga una antigüedad mayor de 10 años. Entonces, muchas veces la pregunta uno dice, bueno, está bien, tengo que calcularlo a través de una fórmula, una propiedad, una definición. Entonces uno empieza a buscarle muchas veces la quinta pata al gato y no siempre es así. Bueno, en el anterior punto, en el punto A, había que procesarlo, no era trivial calcular la probabilidad de que tenga menos de 10 años de antigüedad sabiendo que es hombre. No fue fácil. Tuvimos que hacer un par de pasos, pero razonablemente con propiedades y argumentos que ya no conocemos y que ya seguimos usando en todos los problemas que han suscitado en los videos. Pero muchas veces las preguntas son muy directas, son muy directas. Si calculas la probabilidad de que una mujer tenga una antigüedad mayor a 10 años. Entonces uno, lo que primero tiene que fijarse, más allá de aplicar una fórmula, si esa pregunta que me están haciendo está en el dato del problema. Antes de querer aplicar una fórmula, uno tiene que fijarse a ver si esa pregunta está dentro de los datos que me da el problema. Porque si no está dentro de los datos que me da el problema, bueno, sí tendré que procesar el problema como procesamos el punto A. Pero muchas veces las preguntas son directas y esas preguntas están en el enunciado, ya como dato. Entonces veamos, la probabilidad de elegir una mujer que tenga una antigüedad mayor de 10 años. Si uno arregla el problema, bla, 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 600 empleados, 450 son hombres,
A su vez se sabe que 350 desempleados tienen menos de 10 años de antigüedad. Si se sabe, también se sabe que hay 90 mujeres con más de 10 años de antigüedad. Bueno, bla, bla, bla. Y bueno, a ver, ¿cómo calcula la probabilidad de elegir una mujer, o sea, que tenga más de 10 años de antigüedad? O sea, ¿cómo se escribe en principio este enunciado en términos probabilísticos? ¿Cómo calcula, digamos, cómo traducís este enunciado en términos de probabilidades? La probabilidad de antigüedad mayor a 10 años sabiendo que es mujer. Sabiendo que es mujer, no dice sabiendo. No dice se sabe, sabiendo, no tengo un dato directo de que yo lo sé. Eso lo dice el punto A. Por ejemplo, en el punto A dice se sabe o sabiendo que es hombre, calcular la probabilidad de que tenga menos de 10 años de antigüedad. Eso sería el primer enunciado. Ahí sí sería una probabilidad condicional. Acá lo dice directamente, en forma conjunta, simultánea, a la vez. Dice la probabilidad de que digamos, elija una mujer y que tenga más de 10 años de antigüedad. No aparece el I. Pero en la expresión, la I está implícitamente impuesta, gramaticalmente impuesta en el enunciado. ¿Por qué? Porque las dos cosas se tienen que dar simultáneamente. La probabilidad de que sea mujer y que tenga una antigüedad mayor a 10 años, ¿entiende? Sí, O sea, acá no me dice que se sabe que es mujer, no te dice que se sabe o sabiendo que es mujer. Si yo hubiese dicho eso, sí tiene que ver con una probabilidad condicional. Pero acá como lo dice todo junto, calcular la probabilidad de elegir una mujer que tenga más de 10 años de antigüedad, todo ese enunciado se da en conjunto, se da a la vez, se da simultáneamente. Y es como si hubiese es como si estuviese la I, la conjunción gramatical I, que significa al mismo tiempo o a la vez. Entonces, como todo este enunciado está junto o en conjunto o se cumple a la vez, es una probabilidad conjunta eso. O sea, en definitiva, a ver si lo puedo escribir acá. Creo que sí. Esto va a ser tácitamente la probabilidad de que sea mujer. Y bueno, voy a poner I porque no me deja. La I es la intersección, ¿no? El símbolo de intersección, que sería la U al revés. I menor a 10 años de antigüedad, claro. Ahí está. Y esa es la probabilidad conjunta que hay que calcular. Y esto es conjunta, ¿por qué? Porque vuelvo a repetir, lo dice todo al mismo tiempo, que sea mujer y tenga menos de 10 años de antigüedad. No dice sabiendo que es mujer. Si hubiese dicho sabiendo, se sabe que es mujer, ya eso es un dato y eso es sinónimo de probabilidad condicional. Si hubiese dicho sabiendo que es mujer, entonces sería así, la probabilidad de que tenga más de 10 años de antigüedad, sabiendo, con la rayita, que es mujer. Ahí sí es probabilidad condicional. Pero acá como no aparece el adverbio se sabe o sabiendo, como todo está el enunciado está en un mismo bloque en forma conjunta, significa como está en forma conjunta me pide las dos cosas a la vez, al mismo tiempo, que sea mujer y que tenga menos de 10 años de antigüedad. ¿Se entiende? sí. Guarda con el enunciado. Gramaticalmente es muy importante. Bueno, ahora veamos si antes de querer aplicar la definición de probabilidad conjunta que teníamos en el pizarrón hace un rato, y que siempre la tenemos acá arriba del pizarrón, antes de querer aplicar la definición de probabilidad conjunta, veamos si tenemos si eso lo podemos sacar con los datos del problema. ¿Podemos sacar eso con los datos del problema? Volvamos a leerlo, a ver si lo tenemos o no. A ver, volvamos a leerlo, a ver si tenemos ese dato en el problema. No siempre hay que aplicar la fórmula, por ahí ya está en el dato implícitamente, ya está como dato del problema. Por eso hay que volver a releer el problema para ver si evito de aplicar la definición de probabilidad conjunta. ¿Está eso en el enunciado? Sí, está. Está. ¿Y dónde está? Dice, se sabe también que hay 90 mujeres con más de 10 años de antigüedad. Claro, exactamente. Muy bien, entonces ya está. O sea, muchas veces uno le busca la quinta pata al gato queriendo aplicar la fórmula y acá está el dato. Listo. O sea que acá, tácitamente, si tengo que hacer el cálculo,
Bueno, vamos a hacer una línea de fracción. A ver si me salió bien. Y ahora ponemos 90. Vamos a poner 90 y después corremos el 90. Sobre 600, que es el total de empleados. Ya está. Punto, no hay que buscar ninguna fórmula. Es más, la profesora lo puso a propósito para ver si razonan, para que se den cuenta que no siempre hay que aplicar fórmulas. Obviamente, además hay otra cuestión, ¿no? Y así se hacen los parciales. Así se hacen los parciales. Este es un problema de razonamiento. El primer punto, bueno, digamos, fue fácil, pero costó. Imagínense en un examen si el punto B cuesta igual que el punto A. ¿Estarían las 2 horas o 3 horas de examen por ahí con el mismo problema? Bueno, no creo. Pero tardarían un poco más de tiempo y llevaría casi un tiempo prolongado, lo cual les insume mucho en el examen. De un examen de 2 o 3 horas se les insumiría mucho que el problema A sea muy largo y el problema B también sea muy largo. Fíjense que el problema A tuvo su extensión, pero el problema B es una pavada, ya está en el enunciado. O sea, no quiere decir que siempre sea así, pero por lo general siempre el segundo punto de un problema, por lo general es corto. Bueno, acá simplifican 90 sobre 600, dividen por 3, qué sé yo. Simplifican por 3. Lo simplifican y les va a dar la probabilidad. Bueno, listo, ya está. O sea, se terminó el problema. Pasaron 17 minutos. Un problema sencillo. Lo que voy a hacer, bueno, vamos a hacer otro problema, claro. Hay mucho, pero por ejemplo, el problema 5, ahí tenemos un problema, bueno, parece interesante. Pero me pareció el 4 muy motivador, como para poner en práctica todo lo que tenemos, digamos, de teoría vista, con problemas, claro, con todo lo que tenga que ver con probabilidad conjunta y probabilidad condicional. Y la segunda ley de Valle, famosa, que nos sirvió muchísimo en este problema y en muchos, claro. Cuando se trata de problemas con probabilidad condicional, rara vez se utilizan diagramas de Venn para razonar intuitivamente el problema. Pero cuando se trata de problemas que son tipo de conjuntos, como hemos visto, los diagramas de Venn me ayudan muchísimo para encontrarme con la fórmula de lo que me piden en la pregunta. Por ejemplo, a ver el punto 5. Me da la impresión que tiene que ver con diagramas de Venn, porque no me pide ninguna probabilidad condicional, me parece. Una empresa tiene 500 clientes, de los cuales 350 son de capital y Gran Buenos Aires. Bueno, son de los dos lugares. De esos 500 clientes, 100 son morosos y 20 de los cuales residen en el interior. Bueno, uno cuando empieza a leerlo, lo relee, lo recontralee y lo esquematiza como esquematizamos el problema anterior, claro. Una empresa tiene 500 clientes, más de eso no, de los cuales 350 son de capital y Gran Buenos Aires. Son clientes que, no sé, bueno, son de capital y Gran Buenos Aires porque viven en ambos lugares, qué sé yo. Yo estoy acá en Mar del Plata, pero soy de Buenos Aires, una cosa así. Bueno. De esos 500 clientes, 100 son morosos y 20 de los cuales residen en el interior. Bueno, en el interior del país, se supone que, bueno, cuando dice interior del país es el Gran Buenos Aires, por lo que uno entiende, digamos, en la jerga mundana, la gente, vos sos del interior significa fuera de Buenos Aires, ¿no? Podría ser de una provincia también, pero acá nos hablan de provincias en particular del país. Hablan del Gran Buenos Aires, o sea, la provincia de Buenos Aires y la capital federal. O Cava. Entonces dice, ¿cuál es la probabilidad de que en un cliente sea de capital y moroso? Después el punto B, ¿cuál es la probabilidad de que el cliente sea moroso o de capital? Es otra pregunta esa, ¿no? Vamos a focalizarnos en la primera pregunta. La probabilidad de que un cliente
sea de capital y moroso. Bueno. Problema que me está diciendo la probabilidad de que sea un cliente de capital y moroso. Esta I que está acá ya es una conjunción. Una conjunción gramatical que me está diciendo hay una intersección. Una intersección entre dos conjuntos, en conjuntos de personas que viven en capital y que son morosos. Entonces va a ser la probabilidad de que viva en capital y sea moroso. Eso es lo que me están pidiendo. Y en cambio el punto B, ¿cuál es la probabilidad de que el cliente sea moroso o de capital? Esta O es la disyunción gramatical, la O, ¿no? O una cosa o la otra, que es sinónimo de unión. O sea, va a ser la probabilidad de que sea moroso o de capital. Bueno, no lo voy a hacer acá, lo voy a hacer en el próximo video. Así que vamos al próximo video. Que va a ser este es 88, lo vimos todo acá en pantalla. Vamos al 89, vamos a procesar este mismo problema. Pero bueno, me adelanto de que este problema, que el punto A es una probabilidad conjunta y el punto B es una probabilidad de unión, de conjuntos morosos o de que sean de capital, es un problema donde no me piden probabilidad condicional y seguramente lo voy a procesar a través de diagramas de Venn, a diferencia de este primero que tuvimos que calcularlo con probabilidades conjuntas, pero también me estaban pidiendo probabilidades condicionales, como por ejemplo el punto A del problema. Entonces, acá están dos diferencias entre dos tipos de problemas. El primero, donde me piden probabilidades condicionales, cuando se antepone la palabra se sabe o sabiendo, tiene que ver con probabilidades condicionales, no se hacen diagramas de Venn. Pero en aquellos problemas que son de conjuntos, como el punto 5, donde no me piden probabilidades condicionales, bueno, ese tipo de problemas generalmente se procesan con diagramas de Venn para poder extraer la fórmula de lo que me piden, tanto en el punto A y en el punto B. Y eso de procesarlo con diagrama de Venn ayuda muchísimo a resolver el problema. Bueno, vamos a procesarlo en el próximo video a ver cómo sale. Y bueno, no se vayan de ahí que ahora viene lo más lindo. Así que bueno, me voy yendo y nos vemos en el video número 89 y vamos a procesar el problema 5. Así que nos vemos ahí. Chau, chau.